Días más frescos, camperita, se viene el frío, el cafecito en casa, el abrigo, el hogar. Me gusta la temporada que se viene también. Y empezamos también nueva temporada porque empezamos hoy nueva serie y acá va el título. Modo Jonás, un modo no Cristo de anunciar el reino. Ay, pobre Jonás. Y bueno, Jonás, te vamos a pegar un poco. Va a ser inevitable. Venimos tan llenos de el entendimiento de Cristo, comprendiendo paso a paso este misterio que es Cristo en nosotros. Venimos desde Colosenses muy inyectados con todo esto. Y ahora, en un momento histórico preciso de la congregación en que estamos, al pie, al borde de hacer una incidencia en el barrio, necesitamos saber cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas. Y lejos de constituir a Jonás como un modelo, porque estamos en este pacto ya, sí lo podemos tomar como un ejemplo, o mejor dicho, como un no ejemplo. O sea, como un ejemplo de lo que no deberíamos hacer, aquellas cosas en las cuales no deberíamos incurrir. Vamos a entrar directamente a Jonás a partir de los primeros 4 versículos del capítulo 1. Solo eso, ahí vamos a parar. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, yo estoy en la versión RBC, Reina Valera contemporánea, pero podés seguirla en cualquiera. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. No vamos a hacer mucho pie en este versículo número 2, simplemente de decir lo siguiente. No por entender que somos reconciliadores, no por entender que en realidad Dios quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, no por entender el hecho de que Pablo decía, yo por esta causa lucho y peleo y trabajo para presentar perfecta en Cristo a toda la humanidad. No por entender eso vamos a desconocer el hecho de que al Señor, de que a nuestro Dios le sigue desagradando, molestando, sigue estando en contra del pecado. Ahora entendemos que pecado es todo aquello que se opone a su gobierno, que se queda fuera de la línea de su reino, de los parámetros de su reino, y este era el caso de esta gran ciudad de Nínive. Estaba quedándose fuera de los parámetros de Dios y entonces Dios decide intervenir. Y la forma en que decide intervenir es diciéndole a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica. O sea, ve para allá y tenemos que intervenir en eso, tenemos que cumplir la función o la palabra que yo le di a Abraham. Y acá nos empezamos a meter. Acordate que yo le dije a Abraham, le dice Dios a Jonás, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Hay una misión que es una misión sacerdotal que Dios le confiere a Israel para con las demás naciones y que lamentablemente después va a ser acotada. El llamado a ejercer una función abrámica va a reducirse a una función sinaítica o mosaica, a una función solamente de preocuparse por el pueblo de muros para adentro. Y este es el espíritu que domina la mente de este profeta Jonás. Por eso cuando Dios le dice, ve, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, ya esto no entra dentro de su paradigma. Dice, Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor, dice el versículo 3. Descendió a Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Hacemos pie. Lo primero es un hecho anecdótico, no es fundamental para la palabra. Dice, se levantó para irse a Tarsis. Yo estuve investigando, hay algunas teorías, no todas concurrentes, acerca de qué lugar puede haber sido Tarsis. La que predomina es que es
Tartessus, un lugar que se supone en Huelva, España. O sea, si estamos pensando que él se embarcó para ir a España, el que tenga en mente el mapa se va a dar cuenta que se quería cruzar todo el mar Mediterráneo de punta a punta e irse al punto casi más lejano conocido. O sea, lo que está diciendo Jonás es: me voy a ir a la otra punta del mundo. Y acá sí nos metemos a materia que más nos importa, y dice: y huir de la presencia del Señor. Acá hay algo notable, no quiero que pase desapercibido. ¿Cómo que huir de la presencia del Señor? ¿Cómo que huir de la presencia del Señor? Mira este principio. Su voluntad y su presencia confluyen en un solo lugar. Cuando vos no haces su voluntad, vos huís de la presencia. Y esto está claramente expresado acá, porque había una voluntad expresa de parte del Señor, y es que Jonás vaya a Nínive, que queda en sentido contrario a Tarsis. Y Jonás agarra para el otro lado. Y cuando agarra para el otro lado y decide no hacer la voluntad expresa del Señor que le ha sido indicada, él no está huyendo de la ciudad a la cual tiene que ir por mandato de Dios. Él está huyendo de la voluntad y de la presencia de Dios. Anota eso. Dice: descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y, para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Lo segundo, notable, notabilísimo. Ay, esto me atraviesa el corazón. ¿Será posible que haya gente que pague, que invierta? Escucha, quiero detenerme acá. El pago es dinero. El dinero es nada más ni nada menos que la transcripción en una moneda o billete de horas de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu empeño, de tu músculo, de tu transpiración, de lo que invertiste para obtener ese rédito. ¿Y será posible que alguien quiera invertir dinero, invertir capital, invertir su propio esfuerzo para tratar de huir de la presencia del Señor? Bueno, Jonás lo hizo. Dice acá: pagó su pasaje y, para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo. Acá hay una pregunta que no puedo dejar de hacer antes de seguir. Y es: si estás invirtiendo tus esfuerzos, si estás invirtiendo tu capital, tu dinero, tu trabajo, lo más preciado que tenés, justamente para irte lejos de la presencia del Señor. O sea, para evitar hacer su voluntad. Es una pregunta que te tenés que contestar. Versículo 4 y versículo final que vamos a tomar en esta entrega, en esta oportunidad. Pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Yo voy a dejar acá, y después, cuando retomemos Jonás, vamos a retomar un Jonás en medio de una tormenta. Pero lo que vamos a decir acá es lo siguiente: que irse de la voluntad equivale a irse de su presencia. Irse de la voluntad e irse de su presencia equivale a tempestad. O sea, vos recibiste de Dios una indicación clara de ir a un lugar o de hacer algo específico. Si vos no lo haces, no solamente renuncias a ir a ese lugar, renuncias a la presencia. Te vas lejos de la presencia. Agravemos esto. ¿Vos estás pagando para eso? ¿Vos estás invirtiendo tu capital? ¿Vos estás dando lo más precioso de tu vida para evitar ir a donde tenés que ir, hacer lo que tenés que hacer? Para evitar eso, lo que estás haciendo es alejarte de la presencia. Bien, toda la consecuencia de eso va a ser tempestad. Y déjame que me adelante un poquito a lo que viene para la siguiente entrega. Esta tempestad no te va a alcanzar solo a vos. Vas a ser un portador de tempestad. A donde llegues y a quien toques, vas a contaminar de tempestad. Porque te fuiste de tu centro, de tu eje, que es la palabra de Dios, que te mandaba a un lugar, y por no ir ahí te quedaste sin lugar, sin presencia y en medio de una tempestad. Te hablo a vos y me hablo a mí. Le hablo al uno, le hablo a la iglesia de Cristo en la tierra.
somos enviados y podemos funcionar en modo Jonás o en modo Cristo como enviados. En modo Jonás no te simpatizan los extranjeros, te quedas pegado a tu paradigma salido del monte de Sión, del monte de Sinaí, pegado a la ley. Traducido, te quedas pegado a tu reticencia al mundo. No me junto con el mundo, no me meto ahí, tengo mi propio círculo. Modo Jonás, modo Cristo. Modo Jonás, no quiero a los ninivitas. Modo Cristo, amo al mundo que Dios ama de tal manera que dio su Hijo por él. Sigue la comparación. Aunque en ambos casos el mismo Señor aborrece el mismo pecado, la reacción de modo Jonás es irme lo más lejos posible de aquel lugar donde está el corazón de Dios. El corazón de Dios en tiempos de Jonás estaba con los ninivitas. Se habían puesto sus ojos en ellos. Y tenía, te digo más, tenía la intención de perdonarlos, aunque dijo, ve y habla contra ellos porque su maldad llegó hasta mí. Te lo voy a demostrar. Si no lo querés ver o no me querés creer, lee el capítulo 4 de Jonás, que vamos a llegar dentro de varias entregas. Pero Jonás se enoja finalmente porque dije, yo sabía que los ibas a querer perdonar. O sea, el Señor quería, su corazón estaba con ellos. Y cuando vos te vas lejos del lugar donde está el corazón del Padre, no solo te vas de la misión, no solo te vas del mandato, de la función, de la tarea que Él te asignó, te vas de Él, porque no se puede estar lejos de lo que Él te mandó y cerca de su presencia, porque su voluntad y su presencia moran en el mismo lugar. Por último, si vos te vas de la tarea asignada, de su voluntad y de su presencia, no solamente tenés que esperar tormenta para vos, sino que iglesia de Cristo, vas a generar tormenta si estás lejos de lo que Dios te mandó. Es tremendo. Pero la iglesia de Cristo tiene el potencial de producir reconciliación o traer tormenta. Depende de dónde esté parada y qué esté haciendo. Por eso, iglesia, Nelson, vos, uno, cuerpo, te llamo a funcionar en modo Cristo. Un modo de anunciar el reino absolutamente diferente y con otro espíritu al que dominó a Jonás, funcionando en modo Jonás. Dale una muy buena vuelta de rosca a esta palabra que recién está haciendo ignición, recién está encendiéndose, se va a ir cargando. Dios te bendice.